Vamos a hablar mucho de experimentos, de A/B test y sobre todo de CRO, ¿no? De optimización de la conversión. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dedicar la próxima hora, aproximadamente, un poquito menos, porque quiero dejar un ratito para preguntas, que siempre surgen preguntas con estos temas, a profundizar en el mundo del A/B testing. Y ya os adelanto que no va a ser el típico webinar de haz un test y mira a ver si gana. No, la idea es que sea una charla, transmitir una serie de conocimientos que os ayuden a comprender mejor qué hay debajo del capó de este coche, ¿no? del capó del motor de este coche del mundo del A/B testing, cuando nos encontramos con un test que funciona o que no funciona. Y vamos a ver también por qué hay muchos equipos que desgraciadamente están tomando decisiones sobre datos confusos, sobre test que no están siendo bien interpretados. Porque esto es bastante más complejo de lanzar un test y en 3 días decir, oye, a ver cuál es el que tiene mejor tasa de conversión. Bueno, no es tan simple como eso, lamentablemente, ojalá el mundo fuera tan fácil, pero el mundo de los negocios, el mundo de la optimización de la conversión es bastante más complejo que eso. Vamos a tratar de recorrer en los próximos minutos desde los fundamentos estadísticos que están detrás del A/B testing, que son muy importantes, hasta un caso real que voy a entrar en bastante detalle de un e-commerce súper conocido mundialmente con cifras públicas y publicadas, digo cifras de los experimentos. Y si me gustaría que el objetivo de la sesión es que os llevéis al menos una cosa, que es comprender bien la diferencia entre lanzar test y tener un programa de experimentación riguroso, que son dos cosas distintas que no siempre van, por desgracia, como decía antes, relacionadas. Entonces, el recorrido que vamos a hacer es este. Vamos a empezar por los fundamentos estadísticos que hay detrás del mundo del A/B testing, que es la parte más densa. Está al principio, espero aquí que no se me quede nadie atrás. Voy a intentar que no sea, aunque sea denso, que no sea muy largo, pero es muy importante para entender todo lo que viene después. Luego veremos los tipos de test y enfoques más habituales, hablaremos de métricas, de cómo implementar los tests en WordPress, de la disciplina necesaria para sostener un programa de experimentación y cerraremos, como os decía, con un caso real. Si en algún momento, pues eso, como ya ha adelantado Mon, tenéis alguna pregunta, pues vamos a dejar tiempo para el final, la ponéis ahí en el chat para que no se os olvide y luego las vamos recuperando. A veces, cuando estamos haciendo en formato un poco más taller, suelo ir parando un poco la presentación para ir respondiendo a las preguntas. En este caso, permitidme que las llevemos todas al final porque vais a ver que vamos a ir rescatando cosas que hemos comentado al principio y de esa manera pues no rompemos un poco el storytelling que tiene, ¿no? Un poco el proceso. Como os decía, muy importante empezar por los fundamentos estadísticos. Esta sección ya os decía que eso adelantaba que va a ser la más densa de todo el webinar, así que os voy a pedir que hagáis el esfuerzo de estar particularmente concentrados en este primer bloque. Como os decía, es fundamental entender qué hay debajo del capó de este Ferrari, que es el mundo de la experimentación, este Ferrari que vamos a conducir, porque si no, va a suceder que tomaremos decisiones equivocadas en base a los test y estas decisiones equivocadas siempre tienen consecuencias económicas reales, impacto negativo en el negocio. Veremos luego el coste de la oportunidad, lo que pasa cuando tomamos decisiones a partir de test bien mal diseñados, mal ejecutados o mal interpretados. Y empecemos por un básico, ¿vale? Hoy vamos a avanzar mucho. Los que ya hayáis hecho experimentación con A/B testing, estoy seguro que vais a aprender cosas nuevas. Pero para los que no sabéis lo que es un test A/B y venís aquí un poco a curiosear o tenéis una idea muy ligera de qué es un test A/B, es un experimento controlado. Divides el tráfico en 2 o más variantes y comparas el rendimiento de cada una de ellas sobre una métrica objetivo, una métrica que estamos vigilando. La clave en un test A/B, en un experimento, es que la asignación de tráfico a cada una de estas variantes es aleatoria. Y esto es lo que nos permite atribuir a las diferencias, o nos permite atribuir las diferencias al cambio implementado y no al ruido estadístico. Es decir, si vamos a ver que entre las diferentes variantes obtenemos un distinto rendimiento, el hecho de que sea tráfico asignado aleatoriamente nos va a permitir entender que esa diferencia de rendimiento tiene que ver con el cambio que hemos propuesto en una de las variantes y no con el ruido estadístico, que es una especie pues, de ruido que tenemos alrededor del experimento que a veces tenemos que minimizarlo para poder interpretar los resultados. Esto es lo que separa hacer un experimento de verdad de pues como os decía antes, ¿no? Lanzo un test y me voy a GA4 dentro de 3 días y miro a ver cuál es la variante que mejor está convirtiendo.
que mayor cantidad de usuarios está convirtiendo. Pues eso no es un experimento. Eso puede ser una prueba, pero no es como tal un experimento. El segundo enfoque, este que os estoy diciendo un poco más gamberro, no controla aspectos que son fundamentales para el experimento, como son la estacionalidad, el mix de tráfico, porque al final los experimentos tienen tráfico de diferentes canales mezclados, no tiene en cuenta el efecto novedad, que es que, no sé si os ha pasado, que si habéis tenido relación con el mundo de los negocios físicos, pues en un bar o en un comercio en el que haces una obra o un cambio de escaparate, siempre se produce una mejora de la conversión, es lo que se llama el efecto novedad. Simplemente hacer un cambio siempre tiene un impacto positivo a corto plazo. Con los experimentos pasa muchas veces también, que al principio, si vemos la gráfica por ejemplo, de la conversión de un experimento A/B, pues vamos a ver que al principio suele dispararse la conversión en variante, simplemente porque el usuario ve algo nuevo, le llama la atención e interactúa mejor. Pero si no lo hacemos de una manera ordenada, casi siempre esto nos va a generar falsos positivos. Y los falsos positivos son muy peligrosos. En el mundo del e-commerce, lógicamente, es uno de los modelos de negocio que más aplica al mundo del A/B testing. Es especialmente potente utilizar este tipo de tácticas, de experimentos de tipo A/B, porque las métricas son monetizables, ¿no? Hay volumen razonable y los cambios son siempre reversibles, y la pregunta de fondo no suele ser si queremos subir el CTR de un botón, sino reducir la incertidumbre ante las decisiones que vayamos a tomar para avanzar, ¿no? Cuando estamos diseñando un test de tipo A/B, todo arranca con dos hipótesis, ¿no? Tenemos por una parte la hipótesis nula, esta que aparece en la diapo como hipótesis sub cero, que dice que no hay diferencia entre las variantes y que cualquier cosa que veas se debe al puro azar, ¿vale? Si vemos la hipótesis nula, lo que dice es que si yo tengo un control y una variante y veo alguna diferencia, esa diferencia solo se debe al azar. Y por otra parte, tenemos la segunda hipótesis, que es la hipótesis alternativa, la H1, que dice que sí existe una diferencia real entre control y las variantes. Y aquí viene la parte que mucha gente entiende mal del mundo del A/B testing, que es que el test no demuestra que H1 sea cierta. Lo que hace es darte evidencia para rechazar H0 con un nivel de confianza determinado, que luego veremos cuánto es. Parece sutil aquí un poco la diferencia, pero cambia mucho en cómo leemos los resultados. De alguna forma, tú no demuestras que la variante gana, solo rechazas que sean iguales. Y esta diferencia importa porque es la base sobre la que se construye toda la lógica del enfoque frecuentista, que es lo que vamos a ver ahora. Hay tres parámetros que gobiernan el diseño de un test y los tres los tenemos que fijar antes de empezar el test, nunca después. Alfa, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, es el famoso falso positivo. El estándar de la industria de este valor de alfa es 0,05. Beta, que es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, lo que se viene a conocer como el falso negativo. Con lo que solemos manejar aquí, en realidad, más que el beta, suele ser la potencia, que es, como veis ahí en la fórmula, es 1 menos beta, ¿no? Y el estándar que se suele utilizar como potencia estadística es 0,80. Esto es importante porque esto lo vamos a ver como que es un estándar que se suele utilizar. Luego va a depender un poco de la confianza, el rigor que vosotros queráis aplicar los resultados. Nosotros, por ejemplo, os pondré muchos ejemplos de Product Hacker. Nosotros en muchos casos solemos utilizar una potencia de 0,90 para tener un poquito más de seguridad en poder rechazar los falsos negativos. La idea es que un falso negativo, es decir, un experimento que sale como negativo, que no detectas ningún crecimiento en la variante, es un experimento de una hipótesis que tú habías detectado y que como te sale negativo el experimento no lo vas a implementar. Es decir, tiene un coste de oportunidad, ¿vale? Nosotros queremos que después de haber hecho un trabajo muy duro de identificación de una oportunidad, de haber diseñado una hipótesis y de haber lanzado un experimento, no queremos que por un problema de poco rigor matemático no detectemos una diferencia que sí existe realmente y perdamos la oportunidad de mejorar un negocio, ¿no? Y finalmente tenemos también el MDE, o efecto mínimo detectable en inglés, que es el efecto más pequeño que queremos ser capaces de detectar. Si, por ejemplo, ponemos un MDE de 5%, los test con efectos reales menores
que ese 5% nos van a dar resultados no concluyentes con mucha frecuencia. El error aquí más común suele ser que se ignore la potencia estadística, lo que veíamos antes de beta, de 1 menos beta. Y aquí hay que tener en cuenta que un test, como decía, con una potencia baja es ciego pues, a cualquier mejora real y esto tiene, como os decía, un coste de oportunidad, ¿no? Entonces, es muy importante. Para mí, lo más importante de aquí es la parte de la potencia estadística y el efecto mínimo detectable, que luego volveré sobre él un momentito. Es probable que cuando haya hablado de alfa, aquí haya habido gente que le haya sonado, se haya acordado del valor P, P-valor, P-value. La verdad que es que se suele aparecer referenciado de diferentes maneras. Es una confusión muy habitual en el mundo del CRO confundir estos dos valores. Son cosas distintas. Alfa, aunque relacionadas, por supuesto. Alfa lo fijamos nosotros antes del test. Antes. Y es, como decía antes, es el riesgo de falso positivo que estamos dispuestos a aceptar. Y por otra parte, el p-value, o el valor P, es lo que el test nos devuelve después de haberse ejecutado. Y representa la probabilidad de observar una diferencia igual o más extrema que la que hemos observado, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. De alguna manera, una de las formas de entenderlo es lo que nos está hablando de la probabilidad de obtener unos resultados similares si volviéramos a repetir el experimento indefinidamente. ¿Vale? Eso es lo que nos está, de alguna forma, garantizando, entre comillas. Cuando hemos diseñado un experimento con un alfa determinado y lo ejecutamos y obtenemos un p-value determinado a posteriori, la regla de decisión aquí es directa. Si el p-value es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Y esto tiene 3 consecuencias prácticas. Una, alfa se fija solo una vez y siempre antes del test, cambiarlo a posteriori porque casi llegamos, es engañarse a uno mismo, es hacerse trampas al solitario y esto es muy peligroso en el mundo del A/B testing. Segunda consecuencia práctica, un p-value, por ejemplo, de 0,049 y uno de 0,001 te llevan a la misma decisión. Pero no significa lo mismo en términos de evidencia. Siempre tenemos que reportar en los resultados de un experimento el p-value exacto. Y 3, la consecuencia más importante, mirar el p-value, o más importante no, pero de las más importantes, mirar el p-value antes de cumplir la muestra, antes de completar el experimento, eso es lo que se les suele llamar picking o p-hacking, siempre infla la tasa real de falsos positivos, ¿vale? Es decir, nosotros no deberíamos calcular el p-value hasta que no se haya completado el experimento. Y una vez que se completa, una vez que se ejecuta el experimento durante los días necesarios, miramos el p-value y lo comparamos con alfa, ¿vale? No lo hacemos antes de tiempo porque si no estaremos entrando en un problema de rigor estadístico. Llega ahora un momento, vamos a calcular, una vez que tenemos todos esos datos, vamos a empezar a trabajar con ellos para poder diseñar un experimento. Y me gusta explicarlo con este ejemplo que es, ¿cuántas veces tengo que lanzar una moneda al aire para estimar la probabilidad de que salga cara o cruz? Pensadlo durante un momento. Si yo tengo una moneda, y voy a hacer un experimento, que es, no sé, imaginamos que tenemos la hipótesis de que yo tengo una moneda que, digo, esta moneda es más probable que salga cruz que salga cara. Porque tengo la hipótesis de que está trucada, pesa más del lado de la cruz y eso hace que más veces aparezca salga cruz al tirarla, por ejemplo. Yo empiezo a tirar la moneda. Tiro la moneda una vez y sale cara. Tiro una segunda vez y vuelve a salir cara. Tiro una tercera y vuelve a salir cara. ¿Esto es posible? ¿Es posible que yo tire la moneda 3 veces y las 3 veces salga cara? Contestad en el chat, ¿qué os parece? ¿Podría pasarnos eso? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Puedo lanzar una moneda 3 veces y saldrá cara. La experiencia nos dice que, hombre, es más probable que en algún momento nos salga alguna cruz. Pero es perfectamente posible que salga cara, cara, cara. Incluso cara, 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 cara. Ya más veces, bueno, no sé, empezaremos ahí a dudar, pero está claro que yo voy a necesitar lanzar la moneda bastantes veces para que empiece a variar el porcentaje. Es decir, pensad que cada vez que yo lanzo una moneda no influye en los resultados que ha habido antes. Cada lanzamiento es como si fuera el primero.
y no influye que haya salido 17 veces cara para que haya menos probabilidades para que vuelva a salirnos cara en la tirada número 18. Es decir, yo necesito siempre un número aproximado o determinado de lanzamientos para tener cierta seguridad en que el resultado va a tener siempre una probabilidad del 50% para cada una, para la cara y otro para el 50% para la cruz. Es decir, hay un número ahora mismo para nosotros indeterminado que nos va a dar cierta garantía en que somos capaces de predecir el resultado. Y cada experimento tiene una forma de calcular ese número de tiradas que voy a necesitar. Bien, pues esto se aplica también al mundo de los test. Si yo hago un cambio, por ejemplo, en una llamada a la acción en una página web donde tengo un botón con un call to action, con una llamada a la acción, y voy a probar con un copy distinto, en uno tengo pues suscríbete y en el otro forma parte de nuestra comunidad, por tener dos copies distintos, voy a lanzar un test y cómo sé durante cuánto tiempo lo tengo que tener en marcha o lo que es lo mismo, cuántas personas deberían verlo. Yo, en cuanto lo lance, voy a empezar a ver diferencias entre el rendimiento o no. Puede ser los mismos resultados, ¿no? Pero es probable que vea ciertas diferencias entre el rendimiento de los diferentes call to action. ¿En qué momento yo sé que esas diferencias son lo suficientemente representativas? Que ya tengo un resultado que estadísticamente es significativo. Bueno, pues eso tengo que calcularlo a priori, porque como os he dicho, no voy a poder medir el p-value, que está relacionado con la significancia estadística, hasta que yo haya cumplido esa exposición mínima de mi test. Para ello tenemos que calcular lo que se llama el tamaño muestral. Sin tamaño calculado por adelantado, como estaba comentando ahora, no tienes criterio de parada objetivo, ¿no? De final del test. O paras cuando ves significancia, lo cual es, como hemos visto, picking, es hacer el p-hacking, o paras cuando te aburres. Ninguna de estas dos opciones pues es defendible ante un cliente, ¿no? Ante un comité de un negocio, ¿no? Le digo, no, ya hemos parado porque ya nos hemos aburrido de hacer el experimento. El cálculo del tamaño muestral o el cálculo de pretest, como le solemos llamar nosotros, nos da cuatro cosas. La primera, un criterio de parada limpio del experimento. Segundo, una viabilidad. Muy importante. Si en nuestro cálculo de pretest determinamos que necesitamos 200.000 usuarios por variante y en nuestro tráfico mensual es de 50.000 usuarios, pues mejor saberlo antes de echar el experimento a andar que 3 semanas después viendo nuestro dashboard ahí que no conseguimos la significancia que esperábamos, ¿no? En tercer lugar, nos va a obligar a fijar un efecto mínimo detectable explícito acordado con nuestro stakeholder, con el cliente con el que estemos trabajando, y esto evita reinterpretaciones a posteriori. Y, en cuarto lugar, nos garantiza la potencia suficiente para no archivar nuestro experimento como no concluyente, ¿no? Ante una hipótesis, por ejemplo, que sí que podía funcionar. Entonces, esto nos va a permitir resolver todo esto. ¿Cómo calculamos el tamaño muestral? Bueno, pues a mano no tiene mucho sentido hoy en día calcularlo, no nos aporta nada a día de hoy, pero sí es importante entender cuáles son los inputs, cuáles son los detalles fundamentales para hacer este cálculo de pretest. El primero de ellos es la tasa de conversión de partida, es decir, si vamos a hacer un experimento sobre una tasa de conversión, como os decía antes, de una landing page donde hay un botón para un call to action, pues la tasa de conversión que tenemos en control, ¿no? En la página que tenemos ahora mismo en producción. ¿Cuántos usuarios entran? Pues de esos usuarios, ¿cuántos usuarios hacen clic en nuestra llamada a la acción? Esa será nuestra tasa de conversión baseline, ¿no? La básica que tenemos. Después, ¿cuál es el efecto mínimo detectable de nuestra hipótesis, de la hipótesis que vamos a demostrar? Y en este caso, luego veremos un poquito esto, pero tenemos que hacer una estimación. Es decir, nosotros vamos a lanzar un experimento y nuestra hipótesis tiene una mejora sobre la tasa base que tenemos que definir. En este caso, en el ejemplo que estáis viendo ahí, es de un 8%. Después tenemos el alfa, lo que os comentaba que tenemos que definirlo antes del experimento, y ya os comentaba que el estándar de la industria es de 0,05. Esto nos da una tasa de falso positivo razonable, ¿vale? Muy baja, razonablemente baja para poder trabajar en experimentación. Cuanto más pequeño sea el valor de alfa, más exigente va a ser nuestro experimento a nivel de tráfico y de días de exposición. Y finalmente la potencia estadística, ¿vale? La capacidad de detección y de evitar los falsos negativos. Vamos a ver, con un ejemplo concreto. Imagina que tenemos una tienda online que tiene una conversión del 2,5%. Queremos detectar un efecto mínimo relativo del 8%. Es decir, esperamos pasar del 2,5% al 2,7%.
Vamos a trabajar con un alfa de 0,05 estándar y una potencia de 0,80 también estándar. Pues una calculadora, que ahora os enseñaré una, nos va a devolver aproximadamente que necesitaremos 44.000 usuarios por variante. Es decir, necesitaremos un tráfico de al menos 88.000 usuarios. Si, por ejemplo, tenemos en nuestro sitio 5.000 usuarios al día, esto nos va a llevar como mínimo 17 días de experimento. ¿Vale? Fijaros que estamos hablando de cantidades de tráfico importantes. Estoy seguro que al final de la sesión algunas de las preguntas van a ser relativas precisamente a esto, ¿no? Al volumen de tráfico necesario. Calculadoras con las que podemos hacer estos pretest para ver si es viable realizar un experimento, en nuestro caso, por volumen de tráfico, por tiempo estimado, porque ahora veremos un poco esa relación entre el tráfico y el tiempo. Bueno, pues hay una muy famosa, es la de CXL, que es una plataforma de formación en growth muy, muy conocida. Y luego hay una muy clásica, que es la de Evan Miller, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Calculadora Evan Miller es una calculadora online. Si buscáis pretest Evan Miller, os va a salir este sitio. Y como veis, muy sencillo. Arriba le metemos la tasa de conversión básica que tenemos, la inicial, la de control, el efecto mínimo detectable. Debajo especificamos la potencia estadística, que sería el primero de los tiradores, y finalmente el alfa, ¿vale? La significancia. Y directamente, al meterle todos estos valores, ya nos está dando un sample size, que es el volumen de usuarios por variante que necesitamos. En este caso está estimando que tenemos control y variante, es decir, 2 variantes, ¿vale? Volvamos un momento cuando os hablaba del efecto mínimo detectable. Aquí hay una regla que es muy importante, que conviene memorizar, aunque en las calculadoras es bastante fácil trabajar con ella. Es decir, vuelvo un momento atrás. Estas calculadoras son muy interesantes para probar cómo, si yo voy modificando el valor del efecto mínimo detectable, voy a poder ir viendo cómo varía el tamaño de la muestra, ¿no? El número de usuarios. Os recomiendo ahí que hagáis un poco de prueba y error y que veáis que, por ejemplo, si yo quiero meter un efecto mínimo detectable de un 10%, vais a ver cómo se reduce el tamaño de la muestra. Es decir, es más fácil demostrar un cambio grande que demostrar un cambio pequeño. Esto es un poco antiintuitivo, pero en realidad aquí lo que se aplica es la regla cuadrática. Cuanto menor sea el efecto que queremos detectar, mayor cantidad de muestra necesitamos, aunque esto no es de forma lineal. Por ejemplo, por eso digo que es una regla cuadrática. Detectar un efecto mínimo detectable del 4% en lugar del 8% no duplica la muestra, sino que la cuadriplica. La consecuencia aquí práctica es súper importante. Los test de optimizaciones pequeñas requieren mucho más tráfico de lo que solemos creer a priori. Es más fácil identificar cambios grandes que pequeños. Y esto debería influir en cómo priorizamos hipótesis cuando nuestro tráfico es limitado. Es decir, si tenemos un sitio con tráfico, con poco tráfico, os recomiendo que vayáis a atacar hipótesis donde la expectativa de mejora sea muy alta. Es decir, que el efecto mínimo detectable que estáis buscando sea grande, ¿vale? Al ser grande es más fácil que se nos cuelen, como decía antes, falsos negativos, pero es más difícil cometer errores, ¿vale? Es más difícil que no tengamos, que no interpretemos como positivo un cambio que en realidad no lo es y que podría tener para nosotros un coste a nivel de negocio. Cuando cerramos un test, todo esto ha sido esa fase de pretest. Ahora veremos un poco cómo funciona toda la ejecución del test, pero una vez que el test ha sido ejecutado y que tenemos que leer los datos, nos vamos a encontrar con que cualquier calculadora de resultados nos va a ofrecer dos aspectos relativos o dos aspectos muy, muy importantes. Por una parte, el p-value, que lo compararemos con el alfa, y por otro, el intervalo de confianza, que nos va a dar la diferencia entre variantes. Es fundamental que siempre os fijéis principalmente en el intervalo de confianza. Por supuesto, que el p-value sea inferior a 0,005 para que tenga la significancia estadística que comentábamos con el valor alfa al principio. Pero respecto al intervalo de confianza, nos vamos a encontrar con tres posibles situaciones, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que aquí tenemos 3 experimentos y cada uno de ellos nos da un intervalo de confianza distinto, ¿no? Caso 1. Tenemos un intervalo de confianza entre el 0,1 y el 5%. En este caso, la variante gana. Tenemos el intervalo de confianza nos está dando un resultado positivo para variante. El 0 no está dentro del intervalo, es decir, el efecto real está entre
pues muy pequeño, marginal prácticamente, que es ese 0,1%, y bastante grande, que es un 5%. Aquí lo que tenemos es una seguridad muy alta de que este cambio que hemos propuesto tiene un efecto positivo. En el peor de los casos, el efecto positivo es muy pequeño, un 0,1%. En el mejor de los casos va a ser un 5%. Lo que sabemos es que el resultado de implementar este cambio va a estar en esa horquilla, con una probabilidad del 95%. ¿Vale? En este caso, este resultado para mí implica claramente lanzar o poner en producción lo que hemos testeado con el experimento. Después tenemos el caso 2. Tenemos un intervalo de menos 0,5% a 6%. Y aunque el punto medio, que es lo que tendemos a evaluar, ¿no? El promedio de esos dos es positivo y el p-value puede estar rondando el 0,05, el cero, el impacto cero está dentro del intervalo. Por lo tanto, el efecto real de implementar este aprendizaje en producción podría ser nulo o podría ser incluso negativo. Es decir, aquí en el peor de los casos hay una probabilidad alta de que obtengamos un rendimiento del menos 0,5%. Y aquí para mí la recomendación es no lanzar, no pasar de producción este aprendizaje. Y en el caso 3 tenemos un intervalo del menos 0,2% a 0,3%. No es significativo, pero es muy informativo, ¿no? El test ha tenido potencia suficiente para descartar efectos relevantes y archivamos, aunque la hipótesis sea razonable, pues lo archivamos y ya veremos qué es lo que hacemos con ella en el futuro. Pero fijaros sobre todo en la diferencia entre el caso 2 y el 3, porque ambos son no significativos, pero la acción es distinta. Tenemos un intervalo de confianza ancho, que significa que sabemos muy poco, y un intervalo de confianza estrecho, que está centrado alrededor del 0 y significa que el efecto, si existe, podría llegar a ser irrelevante. ¿Vale? Fijaros un poco la diferencia que tenemos en todos esos casos. Por tanto, ya veis que a la hora de analizar los resultados de un experimento, estamos viendo que hay muchas variables que hay que tener en cuenta, que van mucho más allá de que la herramienta de experimentación me diga, ha alcanzado usted significancia y la variante tiene un impacto del 3% de mejora. Entonces, sí, espera un momento. Un impacto del 3%, pero ¿cuál es el intervalo de confianza? El 3% es el promedio, porque igual está entre un menos 1% y un 7%, ¿vale? Y ahí me estoy arriesgando mucho. Entonces, cuidado porque vamos a empezar a ver que las herramientas de experimentación, sobre todo las que son low code o no code, tienen muchos corners, tienen muchas esquinas, tienen muchos ángulos que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de negocios y de impactos de experimentos, del impacto que pueden tener muchos experimentos en el negocio. ¿Qué tipos de test? Ya hemos pasado la parte un poco más dura, pero ¿qué tipos de test y qué enfoques nos vamos a encontrar a nivel estadístico y los formatos de test que existen, ¿no? No voy a entrar mucho en esto porque esto sí que es súper avanzado y es muy denso, pero simplemente para que lo tengáis un poco en cuenta, porque las herramientas suelen hablar de ello, uno de los debates más recurrentes que existen en el mundo del CRO es algo así como, no sé, el iOS contra Android, ¿no? O Nikon contra Canon, el mundo de la fotografía. Pues en el growth está en el mundo de la experimentación, está el enfoque frecuentista frente al bayesiano. Ninguno de los dos es mejor que el otro, son enfoques distintos y cada uno es más adecuado para un contexto. El enfoque frecuentista suele exigir fijar tamaños de muestra por adelantado, trabajar con p-value, con intervalos de confianza, es un poco lo que hemos visto hasta ahora. El bayesiano trabaja más con probabilidades directas, nos da respuestas del tipo B, variante es mejor que A, que control, con un 92% de probabilidad. Y esto es bastante más intuitivo, sobre todo para las audiencias menos técnicas, ¿no? Sin embargo, en el mundo de la consultoría nos solemos inclinar bastante más por el modelo frecuentista, por el enfoque frecuentista, por una razón mucho más operativa que filosófica, que es básicamente una cierta disciplina en la lectura de los resultados de los test, eliminamos estos problemas de picking, los intervalos de confianza son muy defendibles ante el stakeholder, el cliente. Bueno, digamos que a nivel experimental son un poco más rigurosos, por decirlo de alguna manera. Es una forma de explicarlo, muy básica. Aunque el bayesiano, ya os digo que es excelente, funciona muy bien, sobre todo cuando estamos trabajando con tráfico bajo y necesitamos medir con pocas muestras, pues es una solución muy interesante y, de hecho, muchas de las herramientas que vamos a ver un poco más adelante trabajan con enfoques bayesianos, aunque en general suelen ser enfoques un poco mixtos, ¿vale? Tienen como una parte bayesiana y otra parte pues, más frecuentista, va a depender un poco de cada herramienta, luego lo comentamos otra vez. Cuando hablamos de test A/B, en realidad conviene distinguirlos porque hay mucha gente que llama test A/B a cualquier cosa. El A/B clásico
tiene dos variantes y es el más común. Control contra variantes, lo más frecuente. Luego tenemos el ABN, que lo que hace es añadir más variantes de tratamiento contra el control y que esto, pues obviamente, multiplica la muestra que necesitamos para experimentar, ¿no? Y luego tenemos el test multivariante, que lo que hace es testear combinaciones de varios elementos simultáneamente. Por ejemplo, si tenemos 3 titulares de un contenido por 2 imágenes, por 2 llamadas a la acción, pues estamos hablando de 3 por 2 por 2, estamos hablando de 12 combinaciones posibles. Con lo cual estás como experimentando de una tacada, de una única vez, estás experimentando muchas posibilidades, muchas combinatorias distintas, ¿no? Recuerda que cuando hablábamos del test A/B estábamos hablando, por ejemplo, de cambiar el copy de un call to action. En el multivariante podríamos estar cambiando el copy con el color del botón junto con el titular de la página, ¿no? Con el H1 de la página. Bueno, pues parece muy atractivo experimentar con el multivariante porque parece que vas a ahorrar tiempo, que lo vas a hacer todo a la vez. Y en realidad la realidad es bastante opuesta a esto, en realidad, porque la muestra crece, la muestra necesaria crece de manera multiplicativa con cada combinación. Y la atribución que cada elemento concreto provoca en el efecto estadístico es bastante más débil. Así que de manera general, para casi cualquier sitio de tamaño medio, encadenar una secuencia de test A/B suele rendir mejor que hacer un multivariante. Yo, de hecho, tengo que reconocer que nosotros lanzamos centenares de experimentos al año y tengo que deciros que veo muy poquitos multivariantes. Normalmente suele ser más interesante lanzar una secuencia de A/Bs con los que tenemos más control, con los que es más fácil la medición, que trabajar directamente con multivariante, que se estira un montón en el tiempo y que podría llegar a tener, podría estar afectado por la estacionalidad. Pensad que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos experimentando son cuáles son los ciclos de experimentación. Por ejemplo, yo no puedo alargar indefinidamente un experimento. No puedo decir que voy a tener 3 meses de un experimento. Si mi negocio está afectado por aspectos estacionales, en 3 meses pasan 1000 cosas. Campañas, cambios de precio en competidores, el tráfico cambia de canal, cuando empieza el verano la gente ya no consume mi producto, lo consume mucho más y estoy metiendo un montón de ruido en mi experimento que prácticamente lo está anulando. Entonces tenemos que buscar ventanas de tiempo más reducidas para que tengamos más control. Por ejemplo, nosotros solemos trabajar de manera casi estándar con ventanas de tiempo de 2 semanas. Un multivariante en 2 semanas es muy difícil que nos arroje resultados significativos. Y luego hay un cuarto formato, que en realidad no es un test A/B, pero bueno, es una cosa que se llama multi-arm bandit, que en realidad lo que es un algoritmo de asignación dinámica, ¿no? Lo que está haciendo es, a medida que una vez que pones el experimento en marcha, el experimento reduce el tráfico hacia las variantes que pierden y aumenta el volumen de tráfico hacia las variantes que ganan, ¿no? Todo esto con el experimento en marcha. Pensad que cuando nosotros lanzamos un test A/B y asignamos todo el tráfico a ese experimento, lo que hacemos es decir, bueno, pues manda un 50% a control, 50% del tráfico, y otro 50% a variante. Imaginaros que por lo que sea, variante funciona extraordinariamente bien. Y ahí estamos ganando un montón de dinero con variante. Pero todavía no hemos alcanzado la significancia estadística y no podemos parar el experimento. ¿Qué pasa? Que ese 50% que está yendo a control, en realidad estamos perdiendo dinero. Porque ya estamos viendo que variante funciona mejor. Si esto lo estamos haciendo con diferentes variantes, lo que podríamos hacer sería reorientar parte del tráfico hacia la variante que mejor funciona para tener un menor coste de oportunidad. No todo, porque tenemos que seguir manteniendo un poco el rigor estadístico en ese análisis, pero estamos palmando un poquito menos de dinero en esas variantes que no funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es básicamente un multi-arm bandit, que está muy bien, nos permite, pues eso, optimizar ingresos durante el experimento, pero es más difícil extraer conclusiones de estos experimentos. Con un test A/B estándar es más fácil enfocarte en el aprendizaje. Y casi siempre, además de mejorar la conversión, el aprendizaje es algo importante porque lo vamos a aplicar en otros experimentos que vamos a hacer después. Pensad que estamos en un programa de experimentación, no estamos lanzando experimentos de manera aislada. Y en ese programa, ese aprendizaje que tenemos con cada experimento nos permite hacer mejores hipótesis para los siguientes. Con el multi-arm bandit es más difícil sacar conclusiones. Y como último detalle, hablando de la calidad de la experimentación, muy importante, hablar del sample ratio mismatch, que es uno de los problemas más graves y peor entendidos, me temo, en el mundo del A/B testing,
y que cuando sucede todos los resultados del test son inválidos, ¿vale? Es decir, si tenemos un experimento con un sample ratio mismatch o SRM, los datos del experimento no sirven para nada, los podéis tirar. Si configuráis, por ejemplo, un experimento con una distribución de tráfico de 50-50 y acabáis con 48.300 usuarios en control y 51.700 en variante, es decir, 3.400 más, ahí no, eso no es ruido aleatorio porque obviamente, como decía con lo de las monedas, ¿no? No va a salir un 50-50 exactamente, pero esa diferencia es lo suficientemente grande como para no atribuirla a ruido aleatorio y significa o es una señal de que algo se ha roto en nuestro sistema de asignación, en nuestro sistema de split. Y un test que tiene SRM no es que tenga un poquito de sesgo, sino que es un test que no podemos defender. ¿Por qué suele pasar esto del SRM? Bueno, pues básicamente son 5 razones. Una, los bots. La detección de bots puede ser que se aplique solo a una variante. Normalmente pues, se introduce después de empezar el test. Puede ser también un motivo de cookies o de caching, de cacheo del sitio. Por ejemplo, la variante se sirve de caché de una CDN para algunos usuarios y para otros no. Hay un problema con las redirecciones, una variante redirige o pierde algunos usuarios en la redirección por problemas de timeout, por ejemplo, porque lo tienes en un hosting un poco regulero, porque tienes un tracking, o sea, un seguimiento analítico inconsistente. Hay veces que el evento se dispara, otras veces no se dispara. Estamos midiendo poblaciones distintas. Puede ser que tengamos un funnel incompatible, que una variante pues, se rompa en diferentes pasos porque no ha tenido en cuenta alguna variable que tenía que cargarse en un paso anterior, en un checkout, por ejemplo, que esto suele ser muy crítico, y esté filtrando usuarios antes de medir la conversión. Este tipo de cosas suele ser, puede haber mil cosas, pero estas suelen ser las razones principales en las que nos encontremos que la distribución, que el split de usuarios en los experimentos no sean precisos, ¿no? ¿Cómo sé? Si he comentado antes que hay una parte que puede ser ruido y otra parte que ya es sample ratio mismatch, ¿cómo sé si tengo SRM en un experimento o no? Pues para eso, de nuevo, hay que tirar de calculadora. En este caso se hace con un sistema de detección que se llama el test de chi cuadrado. No es magia negra, aunque suene un poco así. Hay calculadoras públicas, una de las más conocidas es la de Lucas Vermeer, Lucas con K, Vermeer, que es online, simplemente le vais a dar el tráfico resultante del experimento y él os va a hacer este test del chi cuadrado y os va a decir si se detecta SRM o no. Aquí un poco la gracia de todo esto es que hagáis estos test de chi cuadrado los primeros días del experimento para ver si vuestro sistema de spliteo, de separación de tráfico, está funcionando bien. Lo haces un par de días o durante, por ejemplo, no sé, el primer 10% de la muestra, y si no detectas SRM, pues tiras para adelante. Y si detectas que hay SRM esos primeros días, paras el experimento, ves qué es lo que está pasando y lo reinicias de nuevo, ¿vale? Es la manera un poco de no pegarte 2 semanas experimentando cuando te vas a tener un problema final. Desde nuestro punto de vista, check obligatorio en cualquier programa de experimentación serio. Vamos a hablar de métricas, cambiamos de bloque. Las métricas que muchas veces es donde los informes se vuelven más confusos, ¿no? Cuando estamos analizando un experimento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de varios tipos de métricas. Por una parte, vamos a tener la hipótesis evaluation metric, o EM, que ves ahí, HM, que es la métrica que vamos a utilizar para validar si la hipótesis es correcta. Punto. Nos va a responder a una pregunta, ¿no? ¿La palanca que estamos probando con nuestra hipótesis ha funcionado? Bueno, pues eso es lo que nos dice la hipótesis de evaluation metric. Cuando estamos haciendo un experimento sobre un botón de añadir al carrito de un e-commerce, pues será, por ejemplo, la tasa en CTR de añadir al carrito, ¿no? Del botón de añadir al carrito. Luego tenemos la success metric, que es, o métrica de éxito, que es la métrica de negocio que debería moverse para que el experimento sea un éxito. Es decir, una cosa es que el experimento sea positivo y otra cosa es que sea un éxito. Un experimento positivo es aquel que tiene un impacto en la hipótesis evaluation metric y un experimento exitoso es aquel que mueve una métrica de negocio. Yo no quiero que la gente haga más add to cart, lo que quiero es que compre más productos. Entonces, mi add to cart, mi añadir al carrito, puede ser la hipótesis evaluation metric, pero mi métrica de éxito va a ser que la gente compre más o, como ahora veremos, métricas secundarias como por ejemplo que se haya incrementado el valor medio de la cesta de la compra o que tenga un mayor número de compradores o que los compradores compren más veces, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre voy a tener diferentes métricas que me van a permitir
confirmar la hipótesis, pero también validar la implementación del experimento. Las métricas secundarias o proxy metrics en algunos casos nos ayudan a entender el por qué pasa lo que pasa en un experimento. No deciden el test, pero alimentan las siguientes hipótesis. Son las que nos van a permitir, si por ejemplo el test ha fallado, nos van a permitir por qué la hipótesis no se ha cumplido, o si no tenemos una diferencia significativa, nos van a poder dar más pistas sobre eso. Quizás detectamos a través de las métricas secundarias, por ejemplo, que ha habido un impacto mayor en algunos segmentos de usuarios que en otros, por ejemplo, por dispositivos, por canales de adquisición, por sitio donde viven, por lo que sea, ¿no? Y luego finalmente tenemos las métricas de tipo guardarraíl, que son las que nunca deben empeorar. En un experimento hay métricas muy importantes para nosotros que, independientemente de que la hipótesis de evaluation metric se cumpla y que la success metric, no debería tener un impacto negativo en el guardarraíl. Por ejemplo, imaginaros que con este experimento que pretendíamos mover la tasa de añadir al carrito, efectivamente se añaden más productos al carrito, efectivamente se cumple la success metric porque se compran más productos, pero resulta que detectamos que sube la tasa de devolución. Teníamos como guardarraíl la tasa de devoluciones de productos y de repente ¡buf!, sube la tasa de devolución. Pues porque en nuestra hipótesis hemos trabajado con una promesa que luego no es satisfecha cuando el usuario recibe el producto, por ejemplo, ¿no? Pues claro, este experimento funcionaba muy guay, pero a nivel de negocio tiene un impacto negativo, ¿no? Pues en ese guardarraíl es donde lo vamos a detectar, ¿vale? Si una guardarraíl crítica cae con significancia, no podemos lanzar el experimento, no podemos poner en producción el experimento, aunque las otras estén bien, ¿vale? Os dejo aquí una especie de regla de cómo sucede o cómo hacemos un poco esa separación entre hipótesis evaluation metric y success metric para ver cómo pueden divergir entre las tres, ¿no? Vamos a tener siempre tres escenarios, ¿no? Si la hipótesis evaluation metric sube y la success metric sube, pues caso ideal. El mecanismo funcionó, se tradujo en negocio, lanzamos esto y lo ponemos en producción. Pero si la métrica de hipótesis sube y la métrica de éxito se queda plana, no hay variación, cuidado, porque aquí podemos haber optimizado un paso intermedio, pero puede que no sea la palanca real o que la mejora que hemos detectado se diluya en pasos posteriores del funnel. Así que no lanzamos sin entender por qué. Tenemos que investigar un poquito más, ¿no? Aquí tiraremos de las proxy metrics o de las métricas secundarias para ver qué es lo que está pasando. Imaginad que, por otra parte, tenemos una hipótesis de evaluation metric plana, no detectamos cambio, pero, sin embargo, la métrica de éxito sube. Es decir, tenemos un efecto colateral, por decirlo de alguna manera, que era inesperado. ¿Qué haríais aquí? Ostras, es que el negocio va mejor. Bueno, pues yo no recomiendo lanzar, recomiendo investigar, porque podríamos estar capturando en nuestro experimento ruido, eventos externos, hay demasiadas dudas, ¿no? La regla operativa sería: si la M y Success divergen, decide la Success Metric, no la hipótesis evaluation metric. Optimizar la hipótesis evaluation metric porque es la que sale más bonita en el dashboard, cuando lo que paga en realidad son las ventas, pues es un error que suele ser bastante típico en programas así que no están muy maduros, ¿no? en proyectos. Para que veáis un poco un ejemplo aplicado a algo distinto a lo que estábamos hablando ahora del Add to Cart, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso imaginad que tenemos un test, luego de hecho vamos a verlo con un experimento real, un test de una etiqueta en una e-commerce de estas de envío gratis en la página del producto, ¿no? Cuando el producto vale X y añadimos una etiqueta de que este producto se envía gratis, pues en este caso la hipótesis evaluation metric sería para nosotros precisamente ese añadir al carrito, el Add to Cart, dentro de los productos que aparecen con esa etiqueta, porque no tiene por qué aparecer en todos. Por ejemplo, en este caso que veis aquí, sería para productos de más de 40 euros, saca la etiqueta de que el envío es gratis. En este caso, la Success Metric podría ser los ingresos por usuario. Las métricas secundarias podrían ser el CTR a ver detalles del producto, el inicio del checkout por parte del usuario, el que el usuario haga más scroll en la página de producto y luego estos guardarraíls, estas métricas de control, podría ser, por ejemplo, el valor medio de la cesta, el average order value, para que no caiga porque los usuarios buscan productos más baratos para llegar al umbral o lo que sea, la tasa de devolución de productos y la latencia de la PDP, ¿no? Por ejemplo, por meter algo de control, un poco de performance, ¿no? De rendimiento del sitio. Si vamos a vigilar muchas métricas, lo importante es fijar las 4 categorías estas por adelantado
y aplicar correcciones por comparaciones múltiples. Cuando estamos analizando, esto es un poco más complejo, lo dejo simplemente aquí en el aire por si alguien quiere investigar, cuando estamos analizando la significancia de muchas métricas, suelen tener impacto entre ellas, suelen tener influencia entre ellas, y ahí se utiliza un sistema de comparación múltiple de significancias que se llama Bonferroni, que es una especie de herramienta de corrección de comparador, ¿vale? Bonferroni, eso lo dejo para que lo investiguéis si os apetece. Es un poco friki. Vamos a la parte de implementación, a la parte más práctica, ¿no? ¿Cómo implementar estos tests sobre WordPress? Pues tenemos básicamente tres opciones, ¿vale? Una, utilizar un plugin nativo de WordPress. Esto es obviamente lo más sencillo, la opción más rápida, no necesitas tocar código, la integración es completa en general con el editor de bloques. Hay algunos que están específicamente diseñados para constructores visuales, por ejemplo, hay plugins para Elementor, por ejemplo. El propio Divi, el constructor de bloques, el constructor visual Divi, tiene su propia herramienta de A/B testing integrada dentro, muy simple de utilizar, muy efectiva además. Y de manera general, para todos aquellos sitios que no utilizan editores visuales extra, es decir, aquellos que trabajen con el editor de bloques nativo, que es lo que yo recomiendo en mi humilde opinión, tenemos una herramienta que es prácticamente el estándar de WordPress, que es Nelio A/B Testing. Va estupendo para sitios y negocios online pues, pequeños, medianos, equipos que no tienen recursos para desarrollo a medida. Tiene algunas limitaciones. El test siempre es client-side, siempre sucede en el navegador del usuario. El motor estadístico es un poquito más limitado que otros. Pero, en líneas generales, para cualquier negocio que esté empezando a introducirse en el mundo del A/B testing, más que suficiente. El plugin es gratuito, pero luego está en el repositorio oficial de WordPress, lo podéis probar, os da un número de tokens para poder experimentar inicial pequeñito, pero que puede servir para hacer alguna prueba. Y luego lo que tenéis que hacer es pagar impresiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenéis que comprar impresiones del experimento ya en la pasarela de pago de Nelio, de la empresa que está detrás de este plugin. En segundo lugar, tenemos plataformas que utilizan snippets, ¿no? Estas son las típicas plataformas de experimentación conocidas como Visual Website Optimizer o VWO, Optimizely y A/B Testy, que son un poco las más conocidas. Hay muchas más, pero estas son las más conocidas. VWO y A/B Testy hace 3 meses, creo, o 4, se fusionaron, ¿vale? Ahora mismo siguen siendo dos productos distintos, pero se van a terminar fusionando en un único producto. Básicamente aquí lo que consiste es en instalar un pixel o un snippet en el header de nuestro sitio en WordPress. Algunos de ellos tienen un plugin para que sea más sencillo de implementar. Y son una herramienta ajena a nuestro WordPress, con su propio editor visual, con sus propias herramientas. Digamos que tú no trabajas en tu sitio, sino que trabajas directamente en la interfaz de estas aplicaciones. Tienen más potencia normalmente que Nelio, por ejemplo, pero tienen bastante impacto en performance, en el rendimiento del sitio. Es más fácil que suframos de Flickr, que es eso que entráis en una página y a veces carga la versión original y de repente ¡pum!, se carga muy rápidamente el experimento, ¿no? Y ves como un parpadeo. Ese parpadeo es lo que se llama un flicker, es el parpadeo entre la carga del DOM original y el de la aplicación de la variante. Y pues aquí digamos que a nivel de rendimiento puede tener cierto impacto, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos las herramientas un poco más tipo server-side, es decir, que son herramientas que no se ejecutan en el cliente, sino a nivel de servidor. Esto tiene un impacto positivo a nivel de performance, evita toda esa parte de flickering, hay menos problemas a nivel de permisos de tracking de los experimentos. Y para mí aquí la opción más destacable es la de Growthbook. ¿Por qué la destaco? Porque Growthbook es un proyecto además open source, ¿vale? Dentro de todos estos que hemos visto, obviamente el plugin de Nelio de A/B Testing también es open source, pero Growthbook es una herramienta que es completamente usable siempre que seas capaz de montártela en tu servidor, ¿vale? Está bien, es complejo técnicamente porque es un poquito más árido, necesitas un equipo de desarrollo que te ayude, pero a cambio tienes un control increíble y es muy interesante. Esto ya es un poco menos frecuente para la gente que trabajamos con WordPress, pero si estás trabajando con una web app, por ejemplo, tiene gestión de feature flags, que es, por ejemplo, la opción imaginaos que tenéis una aplicación web hecha con WordPress y lo que quieres hacer es que para un volumen de usuarios desplegar una nueva funcionalidad completa y que esa funcionalidad no esté para el resto de los usuarios y ver si tiene un impacto en el rendimiento de los usuarios en el sitio, ¿no? Pues eso sería una experimentación de tipo feature flag, que es muy, muy interesante.
Os dejo un poco aquí esta tabla para que veáis un poco las opciones estas que hemos estado comentando, pues un poco una tabla, por decirlo de alguna manera, comparativa, ¿vale? No quiero tampoco entrar en mucho más detalle con esto, pero para que tengáis una idea un poco de las diferencias fundamentales que hay. Yo, si no sabéis por dónde empezar, os invitaría a empezar por el A/B testing y luego a medida que vayáis necesitando más funcionalidades, pues por ejemplo pasar por VWO, que tiene un buen programa a precios bastante razonables y la funcionalidad es bastante potente. Una aclaración, antes de pasar ya a la checklist de prelanzamiento, que os voy a dejar también una pequeña chuleta. La industria de la optimización de la conversión suele vender casos de éxito continuamente, ¿no? De hecho, pues lo vamos a hacer, vamos a ver casos de éxito. Pero la realidad es que aproximadamente el 80% de los experimentos no concluyen o salen negativos. Esta es la media de la industria, es decir, tan solo un 20% de los experimentos que se ponen en marcha salen positivos. Y esto es un dato que hay que aceptar de alguna manera, ¿no? Porque el mundo del growth y el mundo de la experimentación es complicado, ¿no? Un test, además, que sale negativo no es un fracaso, es un aprendizaje, ¿vale? Para mí no existen los fracasos. Para mí un fracaso es un experimento que tengo que cancelarlo porque tengo sample ratio mismatch. Pero un experimento que sale no concluyente casi siempre me enseña algo nuevo. Y ese algo nuevo lo puedo aplicar en siguientes experimentos o en siguientes ideas o iniciativas, ¿no? Entonces, es importante entender que los test no concluyentes o negativos siempre son un aprendizaje y son importantes, pero que si lo que estamos buscando es éxito puro, va a ser difícil superar un 20%. Pero esto es algo que se puede superar con expertise. Nosotros, para que os hagáis una idea, en Product Hackers tenemos la tasa de objetivo que tenemos por anual, digamos, de nuestra experimentación está en un 30% de experimentos positivos. Lo cual, quiero decir que a base de experiencia, de expertise y de aplicar, como os decía antes, pues ese rigor estadístico lo máximo posible, vamos a ser capaces de subir esta tasa de 20% de experimentos exitosos, ¿vale? En base a todo esto que hemos comentado, os dejo una especie de checklist, que esto sería algo así como el contrato mínimo que tendríamos que hacer con nosotros mismos antes de poner cualquier test en producción, ¿no? Pues hipótesis documentada en un formato correcto, ¿no? Que si algo tiene que pasar, entonces tal cosa, porque tal cosa. Ya hemos hecho sesiones anteriores hablando de ideas, de oportunidades, incluso de diseño de hipótesis en experimentos. Los tenéis en sesiones de webinar que hemos hecho antes aquí, especialmente cuando estuvimos hablando del GOI-tree, hablamos un poco de todo este tipo de cosas, ¿no? Definir las métricas necesarias. Acordar un efecto mínimo detectable con nuestro stakeholder. Hacer los cálculos de pretest. Un poco lo que os comentaba antes de la duración mínima. Nunca experimentéis menos de una semana. Lo ideal siempre son 2 semanas. Hacer siempre un QA en staging o en preproducción de nuestro experimento antes de lanzarlo, porque a veces lanzamos experimentos que rompen otras cosas que son muy importantes, ¿vale? Entonces, un poco todo esto nos sirve para tener un poco un control de que no hay nada grave que vaya a hacer que mi experimento, como os decía antes, no solo alcance o no el éxito, sino que sea algo que podamos tener en cuenta. ¿Cuándo un test para nosotros tenemos que asumir que no es concluyente? Bueno, pues tenemos que hacer un diagnóstico en el que nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Primero, si ha cumplido el tamaño muestral que predefinimos, hemos detectado que hay sample ratio mismatch, la hipótesis evaluation metric y la success metric estaban bien medidas en ambas variantes, apuntan en la misma dirección ambas o divergen, como hemos visto antes. Hay segmentos donde sí hay efecto y otros donde no. Cuidado, porque aquí esto también es un poco análisis post-experimental y requiere validarlo de nuevo con un segundo experimento. El efecto mínimo detectable era realista para el cambio que estábamos implementando. ¿Ha habido algún evento externo, un problema técnico, cualquier cosa que tengamos que tenerlo en cuenta? La variante que hemos implementado coincide con la que hemos diseñado originalmente, que esto a veces también pasa. El intervalo de confianza incluye efectos relevantes, ¿no? Realmente ese intervalo está en un rango que para nosotros es útil. Al final, el resultado más útil de un test no concluyente no es volver a testear de nuevo el test, no es tener que volver a sacarlo, es entender qué hipótesis estaba mal
y qué siguiente test nos va a dar información nueva, ¿no? Cómo tenemos que evolucionar eso hacia un nuevo test. Y vamos con un caso real, venga, que ilustra un poco todo lo que hemos visto y que ahora además voy a poder hablaros de algunos aspectos estadísticos porque los hemos visto en la presentación hasta ahora, ¿de acuerdo? Os voy a hablar del caso de Havaianas. Havaianas es una marca brasileña de chancletas que tiene presencia en más de 60 países, es una multinacional. Y nosotros cuando trabajamos para Havaianas teníamos 3 objetivos. Aumentar las ventas online un 30%, nada más y nada menos. Incrementar la recurrencia, es decir, la frecuencia con la que compran los usuarios. Y crecer o aumentar la base de suscriptores que tenían, ¿no? Para nosotros, en cuanto empezamos a trabajar un poco con la marca, vimos que el problema no era a nivel de adquisición de los usuarios, porque tenían mucho tráfico, sino a nivel de activación. Por cierto, deciros que esta marca de Havaianas, chancletas, uno de los mercados donde más vende, curiosamente, es en el mercado inglés, en las Islas Británicas. Que dices tú, pues menudo clima hacia allí para andar en chancletas por la calle. Pues sí, pues no sé deciros por qué, pero a la gente, a los británicos les gusta mucho andar en chancletas independientemente de la temperatura que haga. Supongo que es un poco el rollo ese de antes muerta que sencilla. Irá por ahí el asunto. Pero se ve que le gustan mucho las chufletas a los británicos. Bueno, el caso es que nosotros empezamos a trabajar en esto y lo que hicimos fue pensar en un experimento. Como veis aquí, os explico un poco para cada experimento, os hablo un poco de la hipótesis, ¿no? Nosotros teníamos la hipótesis de que si avisábamos al usuario de que podía ahorrar en los gastos de envío al añadir más productos al carrito, metería más artículos en la compra, ¿no? En el carrito. Pues esto es como muy obvio, ¿eh? Las hipótesis muchas veces se plantean de esta manera tan obvia, ¿no? Si yo te digo que vas a ahorrar los gastos de envío teniendo más productos en el carrito, pues seguramente meterás más productos en el carrito, ¿no? ¿Qué pasa cuando hicimos esto? Fijaros ahí un poco en las capturas. A la izquierda siempre os dejo control y a la derecha os dejo variante, ¿vale? En este caso, fijaros cómo cuando el usuario añadía un producto al carrito, en la típica página intermedia de ver el carrito, muchas veces va a depender un poco del comportamiento que tengáis en WooCommerce, por ejemplo. A veces añadís un producto al carrito y directamente seguís navegando por la web. En otros casos, cuando añades un producto al carrito, te lleva al carrito, ¿vale? En este caso, cuando te lleva al carrito, aquí ya te sugería añadir otro par de chancletas para ahorrarte los gastos de envío, ¿no? Un poco te está dando un poco la opción de decir, oye, mira, aprovéchate, mete otras chancletas para tu marido, para tu mujer, para tus hijos y ya te ahorras los gastos de envío, ¿no? Que es una cantidad pues relevante. ¿Qué pasó cuando implementamos simplemente este aviso? Bueno, pues subió en un 0,6% el valor medio del pedido. Es decir, obviamente no tenemos más compras de chancletas, lo que tenemos son pedidos más completos, más pedidos con un valor medio, porque tenemos más productos por cada pedido, ¿no? Al final, los resultados son muy satisfactorios, ¿no? Pero en la búsqueda un poco de la excelencia y sabiendo que tendremos un porcentaje de éxito importante si subíamos esta variación de la producción, decidimos esperar un poquito y revisar todas las variables que afectaban, es decir, aprender un poco de este experimento, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue únicamente analizar a los usuarios que incluyen un producto, porque, claro, desconocíamos qué impacto tendría esto en el usuario que ya incluía más productos en el carrito, ¿no? Así que al final terminamos un poco evolucionando, pero para que veáis ya de manera aislada el impacto de un experimento muy simple es muy grande a nivel de valor medio del pedido, que esto para nosotros a nivel de optimización logística tiene un impacto muy pequeño a nivel de negocio, ¿vale? Es más, gestionas el mismo número de pedidos, pero con mayor cantidad de productos dentro. Y al final lo que hacemos es tratar de ir un poquito más allá de lo evidente, iteramos la versión del anterior experimento y estudiamos un poco la lógica que había detrás del proceso de compra, ¿no? Y al revisar los datos, vimos que en el funnel de Havaianas había solo un 24% de usuarios que completaban el proceso de pago sin pasar antes por la página de resumen del carrito, ¿vale? Es decir, vosotros cuando podéis comprar, podéis pasar por el carrito o ir directamente al checkout. Pues en este caso vimos que había un 24% de usuarios que completaban el proceso sin pasar por la página de resumen del carrito. A nivel de benchmark, de comparación con resultados en otros e-commerce, que nosotros trabajamos con muchos e-commerce, detectábamos o sabíamos que en general, en regla general a nivel de todos los e-commerce, es más probable que el usuario finalice la compra si pasa por la página de resumen del carrito antes de realizar el pago. Y entonces lo que hicimos fue simplificar de alguna manera el modal de agregar al carrito y resaltar un call to action para su revisión, ¿no? Para que la gente pasara por el carrito
para tratar de generar más probabilidades de compras, ¿no? Y cuando probamos este experimento, pues ¡pum! Malas noticias. No conseguimos los resultados que esperábamos. Lo que hicimos en variante es obtener un menos 13,31% en compras respecto a la versión de control. Es decir, priorizar la página de resumen del carrito por encima del checkout que quedaba oculto no había funcionado. Era no sé, quizás un cambio demasiado radical o experimento para nosotros no exitoso. Así que decidimos seguir iterando hasta encontrar un poco la palanca de crecimiento más adecuada y lo intentamos con una tercera variación, que es la que os comparto a continuación. Pero para que veáis un poco cómo habíamos obtenido una mejora con un experimento y un empeoramiento con un segundo experimento. Y entonces, lo que hacemos en esta tercera variación es mantenemos el mismo diseño en ese procedimiento que os hemos dicho hace un momento, pero añadimos la información sobre el producto y el checkout, ¿no? Como veis ahí, cuando añadíamos un producto al carrito, a la izquierda vemos la versión de control, en la derecha lo que hacíamos era meter una especie de modal en el que veíamos el producto que se había añadido y había una llamada a la acción para ir a revisar el carrito de la compra, ¿vale? Ponemos esto en funcionamiento y el resultado unos días después es de una mejora en la tasa de conversión a venta de un 25%, más de un 25%. Es decir, después de este último experimento, podíamos concluir que dar la opción de dirigir a los usuarios a la página de resumen de productos del carrito tenía un impacto positivo en la conversión de compra. Pero recordad que hace un momento habíamos hecho un experimento que trabajaba esta misma hipótesis de otra manera, otro formato experimental, y habíamos obtenido un empeoramiento. Es decir, a veces, cuando tenemos una idea que tiene una probabilidad o tiene un interés para nosotros a nivel de éxito interesante, tenemos que trabajar en encontrar cuál es la palanca que funciona mejor, ¿vale? No, ojalá fuera todo tan fácil de lanzar cualquier oportunidad y que funcione, ¿no? Pero no es así, a veces hay que trabajar un poquito en ella. Después teníamos otro experimento, otra rama de experimentos, que es el de cómo tratar de aumentar la percepción de confianza, porque pensamos que obviamente eso tiene una influencia en la decisión de compra, ¿no? Y entonces lo que hicimos, fijaros que esto es muy interesante, a mí este experimento me gustaba mucho, cuando los usuarios estaban viendo un producto cualquiera, en este caso estamos en una PDP, no se ve porque arriba se intuye parte de la imagen, esto es un poco la parte inferior, ¿no? Donde tenemos el botón de añadir al carrito de nuestro producto, una página de producto. Pero lo que hicimos en control en variante fue incluir un texto destacado con el plazo de devolución, ¿no? Y el coste gratuito y la forma de la que se puede realizar la devolución de un producto si no te ha gustado, ¿no? Es decir, esto normalmente es información que aparece siempre en los acuerdos, en los términos legales, ¿no? Cómo puedes devolverlo, qué plazo de devolución tienes. Bueno, nosotros lo que hicimos fue incluir un pequeño texto de resumen directamente en la página de producto. Y dejamos el experimento activo durante algunos días, en este caso en los mercados de España y de Italia. ¿Y cuál fue el impacto de ese mensaje informativo? Un 9,10% de mejora en la tasa de conversión a venta. Un impacto increíble, ¿eh? Casi un 10% de mejora en la tasa de conversión a venta, incluyendo información legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que siempre parece que huimos un poco de eso. Y un tercer experimento que a mí me gusta mucho también, que es muy interesante, siempre lo he compartido muchas veces en webinars y en charlas, que es trabajar con la imagen, con el giro que había en la parte superior de la web. Ya veis que os estoy enseñando todo el rato la versión mobile, pero haceros la idea un poco de que esto obviamente es una versión mobile de un sitio web, ¿vale? Quiero decir que es un sitio web, no es una aplicación. Arriba, en la parte superior, teníamos el típico hero, una imagen con un hero, y en este caso lo que teníamos, o lo que propusimos, aquí había una información que iba funcionando en forma del típico slider, en el que iba apareciendo información de diferentes promociones, y lo que hicimos para la variante es proponer un selector con 3 botones. Uno para mujeres, otro para hombres y otro para niños. Y lo que hicimos es que ese giro iba cambiando en función de si el usuario escogía una de esas 3 opciones. Es decir, en vez de tener un giro que simplemente se mueve como un slider en el que la información es aleatoria en el sentido de que no sabes qué tipo de cliente es, pues en este podía el cliente elegir cuáles eran las promociones del giro que para él eran más relevantes por género o por edad en este caso, ¿no? ¿Qué pasó cuando lanzamos esto? Que ese giro obtiene una mejora de la tasa de conversión de 1 por 3. Es decir, conseguimos
más de un 300% de mejora en interacciones con el Hero. Y esto está guay. Y esta es la típica métrica que es muy llamativa. Y, joder, un por 3. Es decir, por cada un clic que recibía el giro de control, teníamos 3 clics en variante. Y esto está genial. Pero claro, ¿qué impacto tiene a nivel de success metric, a nivel de ventas para el negocio? Pues en este caso un 18% en ventas. Que esto sí que es relevante. Para mí ese 322% de mejora en CTR está muy bien, pero un 18% en ventas es algo muy fuerte, ¿vale? Simplemente optimizando la segmentación del giro. Al final, la conclusión aquí es que hablar a cada segmento de tu audiencia mejora la interacción. Cuando digo hablar a cada segmento me refiero a comunicarte en el lenguaje adecuado a cada segmento, ¿no? Y cuando digo lenguaje me refiero a la experiencia del usuario, ¿vale? Al final, sobre todo en un negocio como este, donde hay un catálogo muy extenso de productos con muchos compradores distintos, pues los mensajes tienen que ser ajustados, adecuados al tipo de cliente, ¿no? Vamos con un cuarto experimento. ¿Qué ocurre cuando los beneficios de una acción son muy superiores al esfuerzo que requiere, ¿no? Pues esto es importante para el usuario. En este experimento lo que hicimos fue hablar o, digamos, aumentar la visibilidad de la función de crear una cuenta. Cuando tú eres un comprador de un e-commerce y vas a pagar, tienes la opción muchas veces de comprar como invitado y crear una cuenta de cliente. Y la opción más rápida suele ser crear la cuenta de invitado porque sabes que te vas a ahorrar luego remarketing, que te manden promociones, no quieres todo eso, tú quieres comprar un producto y olvidarte. Y a veces nos ahorramos crear una cuenta de cliente. Para los negocios es muy importante que tú te crees una cuenta de cliente. ¿Por qué? Precisamente por lo que no quieres tú, porque van a poder enviarte luego promociones personalizadas, van a poder hacer van a poder trabajar contigo en mejorar la probabilidad de que vuelvas a comprar, todo eso, ¿no? Con lo difícil que es ganar un cliente, tiene una importancia muy estratégica el poder mantener el contacto de ese cliente. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer que para los usuarios sea relevante crear la cuenta de cliente en vez de comprar como invitado, ¿no? Pues lo que hicimos fue tangibilizar el valor de registrarse en el momento de la compra. En este caso, de una forma muy sencilla, tocando ahí un punto de dolor que es gestiona tus devoluciones de forma rápida. Es decir, si tú has comprado como invitado, va a ser más complicado gestionar la devolución, que en este caso va a ser un producto que tiene que ver con tallas como unas chancletas, pues va a ser más complicado que si te creas una cuenta de cliente. Y esto tuvo un impacto muy interesante de un 555% de nuevos registros. Es decir, hicimos un por 5 en variante de registros de usuarios. Usuarios a los que luego podemos impactar de nuevo con, yo qué sé, carritos abandonados, con promociones puntuales, todo eso. ¿Qué impacto tuvieron este por 5 nuevos registros a nivel de ventas? Un 32,6% de ventas. Simplemente facilitando que los usuarios o empujando a que los usuarios crearan una cuenta de cliente, ¿vale? El impacto repercutido en compras, pues yo creo que muy, muy sobresaliente. Esto es un poco resumen para que veáis de esos experimentos que he estado compartiendo con vosotros, estos 4 experimentos. Al final tenemos que pensar que cada experimento aporta 3 cosas, fundamentalmente. Incremento o evolución incremental en las métricas, un mayor conocimiento sobre nuestros usuarios y sobre nuestro negocio y sobre todo la mejora de la capacidad que tenemos internamente para tomar decisiones. Y aquí es donde aplica lo que tenemos que tener en cuenta, que es el efecto compuesto. Porque esos aprendizajes que nosotros estamos tomando con cada experimento, sea exitoso o no, reducen errores futuros, aceleran la toma de decisiones, aumentan la probabilidad de éxito de los siguientes tests. Al final, un 2%, porque estamos hablando de porcentajes muy grandes, pero un 2% de mejora aislado puede parecer muy pequeño. Pero 10 mejoras consecutivas sobre la misma base cambian completamente el rendimiento de nuestra experimentación, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que la experimentación, una vez que ya es madura, va a transformar la cultura de nuestro negocio, porque se va a basar menos en opiniones, menos jerarquía en la toma de decisiones, muchas más evidencias, más velocidad, como decía antes, en el aprendizaje, y la ventaja competitiva no es solamente, no se puede sostener en tener una idea puntual, brillante, sino que la diferencia va a ser siempre en la velocidad que tengamos de aprendizaje, ¿no? Eso va a ser clave. Se aprende mucho, se inspira mucho viendo casos como este que os enseñaba de Hawaianas. Os dejo un QR con un enlace, tenéis ahí el enlace pintado,
eso es donde nosotros en Product Hackers solemos publicar nuestros casos de éxito. Y esos casos de éxito vienen un poco detallados como lo que os he enseñado prácticamente, con cuáles eran las hipótesis que manejábamos, cómo las pusimos en marcha, cómo llegamos a esas hipótesis y cuáles fueron los resultados. Y nada, le podéis echar un vistazo y ahí os vais a poder descargar, no sé, que habrá como 30 casos de éxito o algo así, de diferentes sectores, ¿vale? Hay cosas de finanzas, de SaaS, de e-commerce, de, no sé, formularios de contacto, hay un poco de todo. Yo creo que os va a venir muy bien para ver algunos ejemplos. Y vamos cerrando ya con esto. Al final tenemos que pensar que el A/B testing en el mundo de los negocios online no es una herramienta táctica para conseguir más clics, ¿no? Es una disciplina, es un programa que convierte el marketing y la optimización de la conversión en un proceso científico, como habéis visto, ¿no? Hemos estado hablando todo el rato de estadística, ¿no? Al final, hay tres cosas que separan un programa de experimentación serio de un equipo que está lanzando test de manera aislada, que es, como hemos visto al principio, fijaros en el orden en el que hemos presentado todo, un rigor estadístico, tamaño muestras, sample ratio mismatch, lectura adecuada al intervalo de confianza, el volumen, un test al mes, o sea, el volumen digo de test, ¿no? Un test al mes no es un programa, o sea, hay que hacer una frecuencia, es muy importante tener una frecuencia de experimentación alta. El aprendizaje acumulado, cada test alimenta las siguientes hipótesis, no son ideas dispersas que se nos van ocurriendo así de manera feliz. Vuelvo a insistir en que echéis un vistazo al webinar donde hablamos del GoITree. Y si estáis empezando en el mundillo este del A/B testing, priorizar siempre meter disciplina, meter rigor estadístico antes que sofisticación. No os volváis muy locos con la sofisticación porque con estructuras muy simples es fácil hacer cosas muy avanzadas. Al final, un programa de 24 test al año bien diseñados es mucho más poderoso que uno de 100 experimentos mal medidos. Al final, para mí siempre el siguiente paso es, una vez que hemos metido la disciplina, es ir subiendo el listón técnico cada vez, ¿no? Ir cada vez siendo más rigurosos y eso nos va a llevar siempre a evolucionar mucho más la experimentación como motor de crecimiento, como os digo aquí, ¿vale? Y hasta aquí la parte que estaba preparada. Os agradezco mucho que hayáis aguantado esta hora ahí de densa. Densa, dice. Pero vamos con un turno de preguntas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la verdad es que en esta parte final en la que sacas ahí el músculo y decís, esto es lo que hemos hecho con Havaianas, joder, es que, venga, ¿dónde hay que firmar? Claro. Diría la gente, ¿no? Pero claro. Claro, tened en cuenta que, recordad que para haber sacado esos 5 experimentos que estábamos comentando ahí, estamos hablando de que eso es un 20% del total de experimentos que se han tenido que lanzar. A lo mejor hicisteis 40 experimentos, 50 experimentos. Ahí está. Pero eso sí, para sacar esos 5 experimentos necesitamos aproximadamente unos 30, 25 experimentos. O sea, van a ser otros 20 experimentos que no van a ser concluyentes, que van a ser negativos, obviamente. Para nosotros la diferencia aquí está en la velocidad. Como hacemos muchos experimentos muy rápido, es más fácil conseguir experimentos buenos. Esto es como el tema de las ideas. El día del GoITree hablaba de esto. Una clave que es tener una metodología para generar muchas ideas. Si generas muchas ideas, tienes más probabilidades de tener un número alto de ideas buenas. Nadie tiene una idea buena teniendo 2 ideas. Exacto. Pues un músculo que se entrena. Claro. Es un músculo que se entrena. Muy bien, pues tenemos unas cuantas preguntas. Venga, pues vamos allá, empezamos con las más antiguas. Pregunta Carlos, con la moda de la IA para todo, ¿podemos crear test A/B directamente desde cloud o similar? Sí, sin ningún problema. De hecho, nosotros utilizamos muchísimo ahora la IA para diseño experimental. Lo que pasa que es, como casi todo, digamos que los LLMs tienen bastante tendencia a la alucinación estadística. Entonces, es importante que generéis o bien agentes o bien skills que tengan muy ajustado, por una parte, la temperatura, con una temperatura baja para que no alucinen, una temperatura del modelo baja para que no alucinen, sobre todo si podéis ajustarlo, y luego generar skills que tengan un rigor metodológico con lo que hemos estado hablando ahora. Si no tienden a mezclar mucho enfoques frecuentistas y bayesianos, porque digamos que hay mucha información, pero es una cosa bastante de nicho, entonces hace cosas un poco raras en los análisis de los experimentos. Entonces, no experimentéis con un LLM ahí a cholón. Utilizad una skill o alguna cosa así para que podamos hacerlo con un cierto rigor. Fantástico. Gracias, Carlos, por la pregunta. Un tal Mon que te dice, los diferentes formatos de test tienen diferentes duraciones, es decir, ¿existe alguna venta
perdón, un entretiempo estándar dependiendo del objetivo? Sí, mira, Ventana, perdón. el test más corto es el test AB. Un control y una variante es el test que menos tiempo nos lleva. Yo es el que recomiendo trabajar por defecto. Ante la duda, un test AB. Dentro de lo que es este tipo de metodología experimental. Luego hay otros muchos test que se pueden hacer, de test con usuarios, test contrafactuales, hay muchas opciones. Pero dentro del mundo del A/B testing, que es de lo que estamos hablando hoy, el test AB básico, control más variante, es el más simple. Y las ventanas de tiempo deberían siempre estimar cuál es el proceso o el tiempo del proceso de compra que tiene un cliente. Un cliente desde que descubre tu negocio hasta que compra, ¿cuánto tiempo pasa? Eso debería ser algo que tendríamos que Ya, poder medir. claro. Ya, claro. Eso Entonces, la ventana de experimentación adecuada debería cumplir ese periodo. Pues sí, esa es buena. Claro. Esto es más complejo cuando hablamos, por ejemplo, de, yo qué sé, cuando estás trabajando en una aseguradora, tú vas a contratar un seguro del coche, pues no tomas la decisión en una tarde. A veces sí, habrá gente que sí, ¿no? Pero hay cosas que te llevan algo más de tiempo. Pues eso va a impactar en tiempos de experimentación un poquito más largos. Es verdad que a veces lo que hacemos es medir el experimento en ese. Antes comentaba que para nosotros una media recomendable son 2 semanas de experimentación. Menos de 2 semanas es arriesgado y más de 2 semanas, pues si lo necesitas bien, pero que no se te largue demasiado para que no tengas mucho ruido de temporalidad, de canales que varían, campañas que están haciendo cosas raras, la competencia que está publicando promociones, todo eso te puede impactar. Entonces, entre 2 semanas y 4 semanas, ese debería ser el hueco en el que tienes que experimentar. Si tú ves que tu proceso de compra, la experiencia de tu cliente, es mayor que la de un mes de duración, porque necesitas 2 meses para tomar una decisión, tú experimentas en un mes, pero luego analizas la success metric hasta 2 meses. Ajá, vale. Vale. Claro, que teniendo un mes de datos de la variante, vale. Lo que haces es ver, si el experimento solo estuvo un mes, pero como yo ya he marcado a todos mis usuarios con la cookie del experimento, veo qué cookies de variante compraron en 2 meses, no en 1, y encontró lo mismo, porque los usuarios están marcados ya. Muy bien. Otra de un tal Monpadrón que dice, hemos estado hablando como medir, en vuestro caso, ¿cuándo acuden los clientes a una agencia como la vuestra para poder realizar estos experimentos? ¿En qué momento lo hacen? ¿No? Y sobre todo, ¿cómo les explicáis estas métricas y estrategias? ¿O directamente no les explicáis nada y solo vais a los resultados? Hay de todo. Normalmente, nosotros, esto ya es una apuesta un poco por el tipo de cliente con el que quieres trabajar, ¿no? En nuestro caso ya trabajamos con negocios que han alcanzado el product market fit, es decir, que tienen establecido su umbral, saben que el producto tiene sentido en el mercado y normalmente lo que están es bloqueados en el crecimiento. Quieren crecer, pero no saben cómo hacerlo. Necesitan crecer más rápido y no pueden hacerlo. Entonces entramos nosotros. Y suele haber 2 situaciones estándar. O bien ya hay un equipo de growth, de marketing, un poco suele ser así un equipo un poco híbrido, que tiene conocimientos clásicos de marketing, pero no tiene conocimientos estadísticos a nivel de experimentación. A veces han jugado con la experimentación un poquito, la han probado, pero no han obtenido resultados muy relevantes, generalmente porque no tienen un programa implementado que haga que puedas experimentar muy rápido, que esa es la clave. Y luego a veces entramos en negocios donde tienen equipos de experimentación de growth ya súper estables, haciendo cosas, pero no les da la vida. No les da la vida. Exacto. Exacto. Bueno, pues sí. En fin, yo creo que se entiende perfectamente la expresión. No, como decimos los gallegos, no damos hecho. O sea, claro. Esto pasa un montón, porque al final es difícil, a nivel corporativo es difícil justificar la presencia de un equipo grande de growth. Todavía falta mucha cultura del growth y de la experimentación interna en las empresas, ¿no? Entonces, cuando tienes un equipo que igual son 2, 3, 4 personas en un negocio grande, dijo, es que no les da para lanzar experimentos. Nosotros trabajamos con clientes que son muy grandes, pero que tienen equipos de growth muy pequeñitos. Y entonces, como no tienen una metodología muy bien definida y tal, les cuesta mucho sacar la experimentación adelante. Nosotros a veces entramos y directamente lo que hacemos es, ejecutar test, y ellos se encargan luego de toda la parte de implementación y todo eso. A veces vamos tan rápido que no les da tiempo a integrar lo que aprenden. Ay, por favor. Y eso sí que es un problema, ¿no? Eso es un problema que hay que resolver. Muy bien, muchas gracias. Carlos nos pregunta, ¿podemos optimizar el rendimiento de los experimentos en WPO? Sí. ¿Puede el servidor enviar opción A o B directamente sin cambios en frontend? Sí. De hecho, ahora mismo lo que estamos haciendo, en lo que se está avanzando más es en la experimentación. Nosotros llamamos Edge,
que lo que está haciendo es trabajar a nivel de CDN. Es decir, los experimentos se ejecutan en la CDN. Y ya desde ahí se descarga, tenemos en la CDN, tenemos las dos versiones. Y se descarga el front completo para control y el front completo para variante a cada usuario. El split lo hacemos a nivel del servidor, ¿no? Lo que está sirviendo no es... Porque, claro, la experimentación clásica es lo que comentaba antes, ¿no? Se te carga la versión original y luego, ¡pum!, se te carga la variante por encima y eso produce un fliqueo que flipas. Además, estás, ahí Carlos, como se nota que es desarrollador, estás malgastando un montón de volumen de datos porque estás bajando la versión original y luego las Y modificaciones. luego otra. Sí, sí, Claro, sí, es sí. que más el script del seguimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, en experimentación de tipo Edge, lo que os comentaba a nivel de CDN, está muy guay porque tú te bajas ya simplemente la parte, digamos, visual, el front completo, calculado para tu variante. Y claro, eso va como un tiro porque va como si no estuvieras experimentando. Joder, qué maravilla. Muy bien, una pregunta de Alejandro que dice, ¿cómo convencéis a los clientes de aplicar test A/B? ¿Mostrándoles resultados, mostrándoles el margen de mejora o en la rentabilidad que están perdiendo, ¿no? Muy buena. Es muy buena esta pregunta. Las dos cosas, tío. Las dos cosas, Alejandro. Normalmente nosotros claro, ya tenemos... La marca Product Hackers es muy conocida, ¿no? Entonces la gente cuando llega normalmente ya sabe lo que hacemos, ha visto casos de éxito. Estamos hablando además de un servicio que tiene un coste importante y entonces pues tienen que tener ya como un interés grande en hacerlo. Pero mira, la parte interesante de tu pregunta es... Nosotros trabajamos mucho con casos de éxito, es decir, cuando llega un cliente, normalmente ya hemos trabajado con algún cliente parecido de su rubro, como dicen en Latinoamérica, un poco con su modelo de negocio, con su vertical. Entonces decimos, mira, nosotros hemos trabajado para estos y hemos conseguido hacer esto. Creemos, hemos hecho un benchmark de lo que hacéis vosotros y creemos que podemos conseguir algo parecido. O hemos detectado estas oportunidades. Nosotros hacemos la venta es muy consultiva. Cuando nosotros estamos trabajando en la venta con un cliente, hay un proceso de preventa importante, ¿no? En el que hacemos muchas auditorías, podemos hacer estimaciones. Tenemos ya muchos datos de casi 10 años que llevamos trabajando en el que podemos hacernos a la idea de lo que se puede conseguir. Y una vez que ya estamos experimentando, porque además el impacto de la experimentación es muy rápido. Entonces, en menos de un mes y medio tenemos ya resultados que pueden ser importantes, sobre todo al principio, que hay mucho quick win. Podemos estar teniendo cosas ya que tengan un impacto muy grande a nivel porcentual, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchas veces es que cuando nosotros entregamos un experimento, nosotros damos, además del resultado del experimento, te damos un coste de la oportunidad. Te decimos, mira, en este experimento hemos detectado que podemos tener una mejora en tu tasa de conversión a venta de un 1,6%, por decir una cifra que puede sonar baja. Si estamos hablando de un negocio que anualmente está vendiendo, yo qué sé, 200.000 euros en facturación, estamos hablando de que simplemente este experimento te da un beneficio de 3.200 euros. No, sí, Solo implementándolo. Claro, si este experimento no lo pones en marcha hoy, estás perdiendo 400 euros cada mes. Este experimento. Exacto. Y eso es ese coste de oportunidad de decir, oye, que tienes un aprendizaje que solo depende de que lo implementes tú. Sí, Dios mío, qué estrés. ¿Te imaginas los implementadores ahí? Ay, Dios mío. Pues ahí está, claro. El problema luego está en que tienes que tener un backlog priorizado por el impacto que tiene cada aprendizaje, ¿no? Porque hay aprendizajes que igual han entrado ahora y que en backlog entrarían en la parte final, pero son muy importantes estratégicamente porque el impacto es muy grande, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí un programa de medición de impacto que no es tan sencillo como hacer un impacto lineal como el que he hecho ahora, ¿no? Porque en los experimentos hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, el usuario aprende, el impacto a veces es volátil, puede ir evolucionando en el tiempo. Nosotros no solemos aplicar un impacto lineal, sino que tenemos una curva que hace que el impacto cada vez se vaya diluyendo más, pero es igual. Lo que podemos hacer es hablar con el cliente y explicarle el coste de oportunidad que tiene no aplicar lo que han aprendido en este experimento. Esa es buena. Claro. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. Vamos con Paola. Claro, más o menos ya está explicado, pero ¿en cuánto tiempo se ejecutaron los experimentos? Estos en particular. Estos en particular que estamos viendo se producen en un periodo que podamos hablar de 2-3 meses. Joder, aproximadamente. Esos son los que estamos viendo, ¿eh? Ya os digo, nosotros normalmente la velocidad de experimentación con un cliente del tamaño de Havaianas, por ejemplo, podemos estar lanzando unos entre 10 y 15 experimentos al mes. O sea que estáis 3 a la semana tranquilamente, sí. como mínimo 2 a la semana. Sí. Bueno. Pues va a depender un poco, ya os digo, porque luego además hay cosas que son tan claras que no hace falta ni experimentar. Es decir, hay veces
Hay cosas que sabemos que funcionan y se implementan directamente porque el riesgo es muy bajo. Y luego las cosas que tenemos que experimentar, sí, podemos estar hablando de ese volumen un poco de experimentos. Eso, 15, 20 experimentos, en 2 meses de sobra. A ver, entiendo entonces que tiene que haber una sincronización, una compenetración con el equipo de desarrollo gráfico tal del cliente importante, ¿no? Claro. Bueno, es que nosotros no necesitamos de los equipos del cliente, nosotros experimentamos por encima. Hoy en día la experimentación es una capa que está por encima de la web, no tienes que molestar al cliente para nada, salvo que valide, digamos que está de acuerdo en que pongas ese experimento en marcha, pues puede tener un coste para la marca a nivel de branding, por ejemplo, ¿no? Pero el cliente no necesita, los equipos de clientes solo necesitan validar, no necesitan integrar nada hasta que hemos aprendido algo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Sí, señor. Gracias, Paula, por tu pregunta. Y la última pregunta también de Paola. ¿Cómo definieron el tiempo para dar por terminado el experimento? Claro. Si vamos a la parte del principio del webinar, cuando he hablado un poco de los fundamentos estadísticos, ahí hemos hablado de los pretest. El análisis de pretest lo que me dice es, yo tengo una tasa de conversión determinada en un momento determinado, ahora, y quiero mejorarla, no quiero mejorarla, no. Y tengo una hipótesis que me dice que voy a mejorarla en un 10%. Con esos datos y con el volumen de visitas que tengo al día en mi sitio, con el volumen de usuarios, me va a definir cuánto tiempo tengo que tener el experimento en marcha. Para eso utilizamos una calculadora de pretest. Antes en el webinar os recomendaba la de Evan Miller, que es la más simple. Hay un montón, pero esa es la más simple. Echa un poco para atrás en el webinar, ahí si estás ahí cuando lo tengas en YouTube, le das un poquito para atrás y lo verás que hablamos de esto del pretest. Con eso, yo antes de lanzar el experimento ya sé lo que va a durar. Es más, no debería pararlo hasta que no cumpla ese tiempo que yo he predicho en el pretest, ¿vale? Okay. Normalmente os digo que suelen ser ventanas de 15 días aproximadamente. Si tienes poco tráfico, igual tienes que alargarlo un poquito más. Si tienes mucho tráfico, pues lo que puedes hacer es experimentar no con el 100% del tráfico, sino solo con una parte, que eso es otra estrategia también. Muy bien, Paola, pues muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a ti, Pablo. Yo nunca había visto un webinar así de A/B Test. Es la primera vez que veo que nos metemos en la teoría como si estuviéramos en la universidad. Es decir, como si estuviéramos, explicándole a alguien que va a tener que hacer test A/B de una forma pormenorizada, explicada, objetivada, trazable. Vamos, me he quedado encantado. Tengo que decir que es verdad, aquí, y estoy seguro que la gente lo va a entender, porque ahora que estamos todos en toda la ola de la IA, lo van a entender. Las herramientas de A/B testing simplifican mucho todo lo que hemos hablado hoy, pero es fundamental que entendamos cuál es la base metodológica, científica, el conocimiento mínimo que yo he hablado hoy es básico, fundamental para cualquier persona que quiera experimentar, aunque luego utilice una interfaz que le ayude en todo eso. Y esto es lo mismo que cuando estamos haciendo desarrollo asistido con IA, cuando estamos haciendo vibe coding. Yo no puedo ponerme a programar en Ruby si no tengo ni idea de Ruby. O sea, otra cosa es que sea un poquito de PHP, otro poquito de HTML, incluso un poquito de JavaScript, pues podría ir defendiéndome. Pero cuantas más aptitudes tenga en esos lenguajes de programación, más eficiente será el vibe coding o el pair programming con la IA. Pues con la experimentación pasa exactamente lo mismo. Cuanto mejor base estadística, de fundamentos estadísticos tenga, mejor podré experimentar, mejores decisiones tomaré, mejor va a ir a mi negocio o al negocio de mi cliente. ¿De esto tenemos un blog post? Sí, tenemos un blog post que está calentito y que va a salir con todas las fórmulas, con todos los ejemplos, 5.000 palabras de post, un megapost muy guapo, donde vamos a poder entrar en mucho detalle, vais a tener todos los enlaces de lo que he visto ahora. Tiene que salir, está listo ahí para que cuando Álvaro quiera lo ponga o Jesús quiera lo ponga en marcha en el blog. Así que cuando queráis. Fantástico, pues nada. Pablo, muchísimas gracias. Ya llevamos 1 hora y media, tenemos familia, compromisos, una vida. Pero muchísimas gracias, Pablo, por venir y darnos esta clase magistral. La verdad es que entre esto y el blog post nos va a quedar un material precioso. Sí, sí. A ver, esto es nivel máster de growth. Los máster que vais a poder hacer por ahí, básicamente es un poco lo que hemos contado ahora. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por haber venido. Mañana tenemos una sesión de creación de web con WordPress Studio y Cloud, que tuvimos una con Pablo. Tuvimos una con Pablo
hace unos 15 días, 3 semanas, que podéis ver ya en YouTube y que es maravillosa. O sea, maravillosa. Al principio del chat tenéis un enlace a nuestro canal de YouTube y como estáis suscritos a nuestro contenido y suscritas, recibiréis alertas sobre contenido. En este caso, hará un especial en el boletín de noticias. Si os habéis metido por este tipo de webinars, yo ya os tengo catalogados como que os mola el marketing, entonces vais a recibir directamente una sugerencia sobre que veáis este webinar y leáis el post. O sea que nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos mañana. Pablo, nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Mañana le veo a Antonio yo en el vuestro, que me interesa mucho el tema. Seguro que aprendemos algo. Claro que sí. Gracias. Chao. Gracias.